voy a explicaros en este vídeo el flujo eléctrico y el teorema de Gauss. El teorema de Gauss es un teorema que se aplica tanto al flujo eléctrico como el flujo gravitatorio, eso también se podría aplicar, ¿vale? Que nos va a indicar pues, qué sucede cuando tenemos una carga y el encerrada en una superficie, cómo podremos calcular pues, la cantidad de líneas de campo que atraviesa una superficie. Gauss fue un físico, astrónomo, matemático, alemán de finales del 18, comienzos del 19, bueno, finales del 18, 1970 y tantos nació, y su trabajo se desarrolló durante comienzos del siglo XIX, que habréis estudiado o estudiaréis en matemáticas también durante este curso. Bueno, pues una de sus aportaciones fue la definición del flujo eléctrico. Vamos a hacerlo con azul mejor, ¿no? El flujo eléctrico, que interpretamos con la letra Phi mayúscula, él lo definió como la integral de superficie aplicada a una superficie del producto de intensidad de campo por el vector de superficie. Bien, nosotros no vamos a necesitar hacer una integral. Vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Si tenemos un conjunto de cargas que sean positivas y negativas, vamos a poner así unas cuantas cargas, vale, tomamos una superficie, aquí lo tengo que hacer en dos dimensiones, pero tomamos una superficie. Lo que nos va a decir el flujo, lo que nos va a indicar el flujo es cuántas líneas de campo atraviesan esa superficie. Claro, pensad que las cargas positivas, las líneas de campo saldrían, ¿no? Saldrían de la positiva y las líneas de campo llegarían a las cargas negativas. Voy a representar solo un par de ellas, ¿vale? Entonces tendríamos que ver la cantidad de líneas de campo que atravesarían esa superficie. Bien, para hacerlo es muy sencillo si nosotros tomamos una esfera. En dos dimensiones sería pues algo así, ¿no? Tomaríamos una circunferencia. En dos dimensiones, ¿no? Esa circunferencia. En 3D sería una esfera. Vale, entonces realmente en vez de hacer una integral nosotros podríamos hacer el producto escalar de la intensidad de campo por el vector de superficie. Como el vector de superficie un plano, ya lo habréis estudiado en matemáticas, ¿de acuerdo? Pues nosotros este año vamos a trabajar con cositas sencillas, con planos y con esferas y poco más. Entonces, eso podríamos obtenerlo de la siguiente manera, como el módulo de la intensidad de campo, módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forman. Bueno, pues ese flujo, el teorema de Gauss nos dice que es la carga encerrada en la superficie partido por la permeabilidad del medio. En principio, si es en el vacío, sería E sub 0, ¿vale? Epsilon sub 0. ¿Cómo lo podemos interpretar? En dos dimensiones, que es un poquito más sencillo. Si nosotros tenemos unas líneas de campo, las líneas de campo van de positivo a negativo, entonces tenemos un campo eléctrico que va de positivo a negativo. Es diferente ante ese campo poner pues, una placa que lo reciba que sea perpendicular totalmente al campo, con lo cual el vector director de esa placa sería este, o poner una placa que no tenga ese mismo ángulo, una placa a la misma superficie, pero que tenga un ángulo determinado respecto a la superficie. De ahí el coseno del ángulo. Bien, pues el teorema de Gauss nos dice que ese flujo es Q partido por epsilon sub 0. ¿Qué sucede si lo encerramos en una superficie? Entonces, consideremos que tenemos una superficie esférica. Uy, va. Ahí. ¿Qué sucede si tenemos una superficie esférica? Bueno, pues el flujo en ese caso sería la intensidad de campo por el vector de superficie. Sería E por S. Ya tomamos en módulos, ¿vale? Ya estoy tomando módulos, ya no pongo las barras de vector. ¿Vale? La intensidad de campo, ¿cómo la podríamos representar? Como la constante de Coulomb, la carga que está encerrada, partido por R o D al cuadrado. Vamos a poner R cuadrado. Y la superficie, si la superficie es una esfera, sería la superficie de una esfera sería 4pi r cuadrado. Bien, pero esta constante de Coulomb, la constante de Coulomb es 1 partido por 4pi epsilon sub 0. Uy, se ha comido una barrita al pi. Bien, pues entonces lo podríamos escribir de la siguiente manera. Carga en el numerador, 4pi epsilon sub 0 r cuadrado por la superficie de una esfera. 4pi r cuadrado, con lo cual ya podéis comprobar cómo nos quedaría, ¿no? 4pi se cancela con 4pi, r cuadrado con r cuadrado y nos quedaría q
partido por epsilon sub cero. Entonces, esto será muy útil a la hora de resolver situaciones problema en las que tengamos que calcular el flujo eléctrico a través de una superficie. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya servido como explicación. Un saludo.